La historia de David y Goliat. Una lección de valentía y confianza en Dios. La historia de David y Goliat es una de las más conocidas y apreciadas en la cultura popular. En ella, un joven pastor llamado David se enfrenta a un gigante filisteo llamado Goliat en un combate a muerte, y logra vencerlo con una simple honda y una piedra. Pero la historia va más allá de una simple victoria en un combate, y tiene profundas lecciones sobre la valentía, la confianza en Dios y la superación de los desafíos. En este video, vamos a explorar la historia de David y Goliat y aprender algunas lecciones importantes que se pueden aplicar en nuestra vida diaria. Para comprender mejor esta historia, es necesario conocer su contexto histórico y cultural. David vivió en la época de los jueces de Israel, un periodo de la historia en el que la nación no tenía un rey y estaba dividida en tribus que a menudo luchaban entre sí. Los filisteos eran un pueblo enemigo de Israel que ocupaba una parte del territorio, y que a menudo entraba en conflicto con ellos. En este contexto, el ejército filisteo había reunido sus fuerzas para enfrentarse a Israel, y había desafiado a los israelitas a enviar a un hombre para luchar en su nombre. Este hombre sería elegido como campeón de su pueblo, y el resultado del combate decidiría el destino de la guerra. Los israelitas, sin embargo, no tenían a ningún hombre lo suficientemente valiente o fuerte como para enfrentarse a Goliat, el gigante filisteo que había lanzado el desafío. Es en este momento cuando aparece David. Él había sido enviado por su padre para llevar provisiones a sus hermanos, que se encontraban en el ejército de Israel. Al llegar al campamento, escuchó el desafío de Goliat y decidió aceptarlo. A pesar de que era un joven y un simple pastor, David confiaba en la ayuda de Dios para enfrentarse al gigante, y se ofreció voluntariamente para el combate. La valentía de David no radicaba en su fuerza física, sino en su fe y su determinación. A pesar de las burlas y la incredulidad de los demás, él se mantuvo firme en su propósito y confió en que Dios lo ayudaría a vencer al enemigo. Esta confianza no era producto de la arrogancia o la presunción, sino de una profunda fe en el poder y la bondad de Dios. La historia de David y Goliat es un ejemplo de cómo la valentía no está determinada por la fuerza física o las habilidades extraordinarias, sino por la fe y la confianza en Dios. Muchas veces, nos enfrentamos a desafíos y dificultades que parecen insuperables, y nos sentimos incapaces de enfrentarlos. Pero la historia de David nos muestra que, si confiamos en Dios y ponemos nuestra fe en Él, podemos superar cualquier obstáculo. Otra lección importante de esta historia es la importancia de la preparación y el entrenamiento. A pesar de su juventud, David no era un improvisado. Como pastor, había enfrentado peligros y desafíos en su trabajo diario, y había desarrollado habilidades como el manejo de la honda y la precisión en el tiro. Además, él había sido ungido por el profeta Samuel como el futuro rey de Israel, y había recibido la bendición de Dios para enfrentar a los enemigos. Esta historia se encuentra en el libro de 1 Samuel en la Biblia. David era el hijo menor de Isaí, un pastor de ovejas de Belén. Cuando el rey Saúl necesitaba un músico para calmar su alma, Isaí envió a David a tocar la lira para el rey. Saúl se encariñó con David y lo nombró uno de sus escuderos. En ese momento, los filisteos, un enemigo del pueblo de Israel, se preparaban para una guerra con ellos. Los filisteos tenían un guerrero llamado Goliat, quien era un gigante de más de 3 metros de altura y estaba cubierto de una armadura de bronce. Goliat retó a los israelitas a enviar a su mejor guerrero para luchar contra él en un combate singular. Si Goliat ganaba,
Los israelitas tendrían que rendirse y convertirse en esclavos de los filisteos, pero si un israelita ganaba, los filisteos se rendirían y se convertirían en esclavos de los israelitas. El rey Saúl y sus soldados estaban aterrorizados ante la sola idea de luchar contra el gigante. Pero David, que había llegado al campo de batalla para llevar comida a sus hermanos, se ofreció voluntariamente para luchar contra Goliat. David era un joven pastor sin experiencia en la guerra, pero confiaba en Dios y sabía que Él lo protegería. David fue a ver al rey Saúl y le pidió permiso para luchar contra Goliat. Saúl se opuso al principio, pensando que Jever era demasiado joven e inexperto para la tarea. Pero David insistió en que Dios lo ayudaría y Saúl finalmente cedió. Jever se preparó para la batalla y se armó solo con una honda y 5 piedras lisas que había recogido del arroyo. Cuando Goliat vio a David, se burló de él y lo insultó. Pero David no se dejó intimidar y confió en Dios. David dijo: «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te entregará en mis manos, y te venceré y te cortaré la cabeza. Todo el mundo sabrá que Israel tiene un Dios, y todo este grupo sabrá que el Señor no salva con espada y lanza. La batalla es del Señor, y Él los entregará en nuestras manos». Jever lanzó una piedra con su honda que impactó en la frente de Goliat, y el gigante cayó al suelo. David corrió. La historia de David y Goliat es uno de los relatos más conocidos y poderosos de la Biblia. Aunque tiene más de 3000 años de antigüedad, su mensaje sigue siendo relevante hoy en día y puede ser aplicado a muchas situaciones diferentes. En este video, vamos a explorar la historia de Jever y Goliat y ver cómo podemos aplicar las lecciones que ofrece en nuestras propias vidas. La historia comienza en el Antiguo Testamento, en el libro de Samuel. El pueblo de Israel estaba en guerra con los filisteos, y ambos ejércitos estaban acampados en lados opuestos de un valle. Los filisteos tenían un guerrero llamado Goliat, que era enorme y fuerte. Goliat desafió al ejército de Israel a enviar a alguien para luchar contra él en un combate singular, y si ese guerrero podía vencerlo, entonces los filisteos se rendirían y se someterían a Israel. Los israelitas estaban aterrorizados por Goliat y ninguno de ellos se atrevía a enfrentarlo en un combate singular. Sin embargo, David, un joven pastor que había venido a llevar comida a sus hermanos que estaban en el ejército, se ofreció para luchar contra Goliat. El rey Saúl, después de algunas dudas, aceptó la oferta de David y le dio su propia armadura y espada para usar en la lucha. Pero Jever no se sentía cómodo con la armadura y la espada del rey, y prefirió luchar con lo que conocía mejor, su honda. En lugar de enfrentar a Goliat en un combate cuerpo a cuerpo, Jever decidió utilizar su habilidad con la honda para derribar al gigante a distancia. Goliat se burló de David por su pequeñez y por su elección de armamento, pero David se mantuvo firme en su confianza en Dios y en su propia habilidad. La historia culmina con David derribando a Goliat con una piedra de su honda y luego usando la espada del gigante para decapitarlo. El ejército filisteo se retiró y los israelitas ganaron la batalla gracias a la valentía y la confianza de David en Dios. ¿Te gustó esta historia? Coméntanos en la sección de comentarios. Gracias por llegar hasta el final, no olvides darle me gusta, suscribirte, compartir y conectarte con Dios a través de estos poderosos mensajes.